La viuda creyó que huir del mundo era la única forma de sobrevivir al silencio que dejó su marido. Nadie imaginó que se instalaría en un tren abandonado, oxidado y olvidado en medio del monte. Lo que empezó como un refugio se convirtió en una pesadilla cuando escuchó pasos donde no debía haber nadie, vio luces encenderse solas y encontró un objeto oculto que no llevaba décadas allí, sino horas. Ese hallazgo la obligaría a elegir entre escapar o enfrentarse a una verdad capaz de cambiarlo todo. Cuando Elena bajó del autobús, el camino de tierra estaba vacío y el aire olía a óxido y hojas húmedas. El conductor no le preguntó por qué se quedaba allí. Nadie lo hacía ya. Desde que Julián murió, el mundo parecía haber firmado un pacto tácito para no mirarla demasiado. Cargó su mochila, ajustó el abrigo y avanzó hacia la vieja vía ferroviaria que se internaba en el bosque como una cicatriz antigua. El tren abandonado apareció entre la niebla como un animal dormido. Vagones verdes, descascarados, con ventanas rotas y grafitis desteñidos. Había oído historias del lugar, que llevaba más de 30 años allí, que nadie reclamó nunca los restos tras el descarrilamiento, que algunos vagabundos lo usaron un tiempo hasta que algo los hizo irse. Elena no creía en rumores. Creía en el silencio. Y ese sitio prometía mucho. Entró por la puerta torcida de un vagón central. El suelo crujió bajo sus botas, pero la estructura parecía firme. Colocó una linterna sobre un asiento arrancado y respiró hondo. El eco devolvió su respiración como si alguien más la imitara. Sonrió con amargura. Al menos aquí, pensó, el ruido no sería de recuerdos. La primera noche fue un ejercicio de adaptación. El viento hacía gemir el metal y las ramas golpeaban los laterales como dedos impacientes. Elena se envolvió en su saco de dormir y cerró los ojos. Recordó la última vez que había dormido junto a Julián, la forma en que su pecho subía y bajaba, el sonido suave que hacía al exhalar. Abrió los ojos de golpe. El tren estaba en silencio absoluto. Demasiado. Los días siguientes se asentó en una rutina. Caminaba hasta el arroyo cercano para lavar y recoger agua, encendía una pequeña cocina portátil y leía libros viejos que había traído sin pensar demasiado. El aislamiento funcionaba. El dolor se volvía más manejable cuando no había nadie para preguntarle cómo estaba. Fue al tercer día cuando notó algo extraño. Había dejado su linterna sobre una mesa improvisada y, al volver del arroyo, estaba en el suelo, encendida. Elena se quedó quieta, escuchando. El tren respondió con su habitual murmullo metálico. Pensó que quizá había rodado. Se dijo que no debía dejarse llevar por la sugestión. Esa noche oyó pasos. No eran fuertes ni apresurados. Eran cuidadosos, como si alguien no quisiera ser escuchado. Elena se incorporó lentamente, con el corazón golpeándole las costillas. Alumbró el pasillo del vagón. Nada. Avanzó unos metros. El haz de luz reveló polvo, telarañas, asientos rotos. Los pasos cesaron. El silencio volvió a caer, pesado. Pasó el día siguiente inquieta. Revisó cada vagón, buscó señales de que alguien más hubiera estado allí, huellas recientes, restos de comida, basura. No encontró nada. El tren seguía siendo un cadáver de metal, abandonado y frío. Se dijo que el sonido pudo ser un animal. O su mente cansada. Al caer la tarde, mientras organizaba sus cosas, descubrió algo que no estaba antes. Debajo de un asiento, asomaba una esquina de tela oscura. Se agachó y tiró con cuidado. Era una mochila. No vieja ni rota. Moderna. Con cremalleras limpias. Elena sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Abrió la mochila. Dentro había una botella de agua a medio usar, una navaja, una linterna más potente que la suya y un cuaderno. Las páginas estaban llenas de anotaciones recientes. Fechas de la semana anterior. Dibujos del tren, marcas en los vagones, horarios. Alguien había estado allí. Y no hacía mucho. El cuaderno tembló en sus manos cuando leyó una frase subrayada varias veces: ella todavía no sabe que no está sola.
Elena cerró el cuaderno de golpe. El tren crujió, como si reaccionara. Su respiración se aceleró. Miró hacia el pasillo, esperando ver una sombra, una figura. Nada. Pensó en marcharse. Empacar todo y caminar hasta donde hubiera señal. Pero algo la detuvo. Tal vez era la rabia de sentirse observada. Tal vez era el cansancio de huir siempre. Guardó la mochila ajena a un lado y se sentó, intentando ordenar sus pensamientos. Esa noche no durmió. Cada sonido parecía amplificado. El roce de una rama, el silbido del viento entre los vagones, un golpe lejano que no supo identificar. Cerca del amanecer, escuchó de nuevo los pasos. Esta vez, no se detuvieron. Se acercaban. Elena tomó la linterna y la navaja que había encontrado. Su mano sudaba. Alumbró el pasillo justo cuando una figura se detuvo al final del vagón. No avanzó. No retrocedió. La luz apenas alcanzaba a mostrar un abrigo oscuro y un rostro oculto por la sombra. ¿Quién eres?, preguntó Elena, sorprendida de que su voz no temblara. La figura inclinó la cabeza, como si evaluara la pregunta. Luego dio un paso atrás y desapareció entre los vagones, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que antes. Elena se quedó allí, inmóvil, con el corazón desbocado. Ya no podía fingir que estaba sola. Y en el fondo, lo sabía, ese encuentro no era una amenaza cualquiera. Era el inicio de algo que el tren había estado esperando. Elena no persiguió a la figura. Permaneció de pie varios minutos, apuntando con la linterna al pasillo vacío, como si la luz pudiera impedir que aquello fuera real. Cuando por fin bajó el brazo, el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas del vagón, tiñendo el polvo en suspensión de un color gris azulado. El tren parecía el mismo de siempre, pero ella ya no lo era. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared metálica, y respiró profundamente hasta que el pulso dejó de retumbarle en los oídos. Tenía dos opciones claras, marcharse de inmediato o quedarse y entender qué estaba ocurriendo. La primera era la más sensata. La segunda, la que no la dejaba levantarse. Pensó en Julián. En cómo siempre le decía que huir no era lo mismo que estar a salvo. Esa frase le había parecido arrogante en vida, pero ahora volvía a ella con una claridad incómoda. Elena se puso de pie y comenzó a revisar el cuaderno con más calma. Las anotaciones eran meticulosas. El desconocido había dibujado mapas de los vagones, señalando puntos específicos con símbolos que Elena no entendía del todo. Algunos parecían simples marcas de observación, otros, advertencias. En varias páginas se repetía una palabra, carga. No había explicación. También había horarios. Horas exactas, repartidas a lo largo del día y la noche. Y siempre, junto a ellas, una nota. Actividad. Elena recorrió el tren siguiendo los dibujos. En uno de los vagones traseros encontró algo nuevo, una trampilla en el suelo que ella no había visto antes, cubierta por una plancha de metal suelta. La levantó con esfuerzo. Debajo había un compartimento estrecho, oscuro, que descendía hacia el lecho de las vías. El aire que subía desde allí era más frío. Y olía distinto. No a óxido ni a humedad, sino a algo más reciente. A electricidad. Escuchó un ruido y se quedó paralizada. Esta vez no eran pasos. Era un zumbido bajo, constante, que parecía provenir del interior del tren. Elena cerró la trampilla con cuidado y se movió despacio hacia el vagón contiguo. El sonido se intensificaba cuanto más avanzaba. En el vagón delantero encontró el origen. Detrás de un panel arrancado, alguien había instalado un generador pequeño, alimentado por baterías y cables improvisados que recorrían las paredes como venas. Algunas luces LED estaban ocultas en el techo, apagadas en ese momento. No era un refugio improvisado. Era una instalación pensada para durar. Elena dio un paso atrás, mareada. El tren no estaba abandonado. No del todo. El ruido cesó de repente. El silencio volvió a caer,
pero esta vez era distinto. Expectante. Elena sintió la certeza de que ya no estaba investigando algo que no quería ser encontrado. Ahora, alguien la estaba observando hacerlo. Ya lo sé, dijo en voz alta, sin saber muy bien a quién se dirigía. Sé que estás aquí. Su voz resonó entre los vagones, y por un instante pensó que no habría respuesta. Entonces escuchó una exhalación suave, justo detrás de ella. Elena se giró con un movimiento brusco, levantando la linterna. El haz de luz iluminó un rostro pálido, ojeroso, con barba descuidada y ojos atentos que no parpadeaban. El hombre levantó las manos lentamente. No quería asustarte, dijo. Su voz era baja, ronca, como si llevara tiempo sin usarla. Elena no bajó la linterna. Eso no lo decides tú. El hombre asintió, como si aceptara el reproche. Tienes razón. Debería haberme ido cuando llegaste. ¿Por qué no lo hiciste? Él dudó. Miró alrededor, como si el tren pudiera escuchar. Porque necesitaba saber si te quedarías. Esa respuesta no tranquilizó a Elena en absoluto. ¿Quién eres? Me llamo Marcos, dijo tras un segundo. Y esto, no es solo un tren. Elena soltó una risa breve, sin humor. Eso ya lo he notado. Marcos bajó lentamente las manos. No avanzó. No te voy a hacer daño. Si quisiera, no estaríamos hablando. Ella apretó la mandíbula. Sabía que era cierto, y eso la enfureció. Entonces empieza a hablar. Marcos respiró hondo. Le explicó que llevaba meses viviendo cerca del tren, investigando algo que nadie más parecía haber notado. Que el descarrilamiento no había sido un accidente. Que aquel tren transportaba algo que nunca llegó a registrarse oficialmente. ¿Qué tipo de carga?, preguntó Elena. Algo que no debía desaparecer, respondió él. ¿Y qué sigue aquí? Elena sintió un escalofrío. ¿Dónde? Marco señaló el suelo. Debajo. En el tramo enterrado. Hay vagones que no se ven desde fuera. Elena pensó en la trampilla, en el olor eléctrico, en los horarios del cuaderno. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Marcos la miró con intensidad. Tú no llegaste aquí por casualidad. Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier amenaza. No digas tonterías. Vine porque quería estar sola. Eso crees, dijo él con suavidad. Pero este lugar atrae a personas que han perdido algo. Personas que no tienen a nadie que las espere. Elena dio un paso atrás. No sabes nada de mí. Sé que eres viuda, dijo Marcos. Sé que te mudaste 3 veces en un año. Sé que nadie te vendría a buscar si desaparecieras. Elena levantó la navaja. ¿Me estuviste siguiendo? No, respondió él de inmediato. Lo averigüé después de que llegaras. Necesitaba confirmar algo. ¿El qué? Marcos dudó de nuevo. Luego dijo, que el tren sigue eligiendo. Antes de que Elena pudiera preguntar qué significaba eso, un estruendo sacudió el vagón. Las luces LED se encendieron todas a la vez, bañando el interior del tren con una luz blanca y artificial. El suelo vibró bajo sus pies, como si algo enorme se hubiera movido debajo. Elena gritó al perder el equilibrio. Marcos la sujetó del brazo para evitar que cayera. El contacto fue breve, pero suficiente para transmitirle una urgencia que no había escuchado en su voz. Tenemos que irnos, dijo él. ¿Irnos a dónde?, preguntó ella, con el corazón desbocado. Marcos miró hacia la trampilla. Antes de que despierte del todo. El tren volvió a crujir, esta vez con un sonido más profundo, casi orgánico. Elena sintió, con una claridad aterradora, que no solo estaba siendo observada. Algo la estaba reconociendo. Elena no tuvo tiempo de decidir si confiar en Marcos o no. El tren tomó la decisión por ella. El suelo volvió a vibrar, más fuerte, y un estrépito metálico recorrió los vagones como un rugido contenido. Desde algún punto bajo las vías llegó un golpe seco, seguido de otro,
rítmico, como si algo enorme estuviera probando su propia fuerza. Marcos tiró de ella hacia el pasillo. «Muévete. Ahora». Corrieron entre asientos rotos y puertas torcidas mientras las luces parpadeaban. El aire se volvió más denso, cargado de un zumbido que hacía vibrar los dientes. Elena sentía cada latido en las sienes. No sabía qué era peor, lo que estaba ocurriendo o la certeza de que Marcos lo había esperado. Llegaron a un vagón lateral y Marcos se detuvo frente a una pared aparentemente sólida. Golpeó 2 veces un panel, luego lo empujó con el hombro. Una sección se abrió, revelando un espacio estrecho entre el metal del tren y la tierra compactada del exterior. «¿Qué es esto?», preguntó Elena. «Una salida que no siempre existe», respondió él. «Depende de la actividad». No le dio tiempo a cuestionarlo. La empujó suavemente hacia el hueco y la siguió. El espacio olía a tierra húmeda y cables calientes. Avanzaron agachados hasta que el ruido del tren quedó amortiguado, como si algo los hubiera aislado del resto. Se detuvieron cuando Marcos levantó el puño. Escucharon. El sonido dentro del tren cambió. Ya no era solo metal. Había algo más, un murmullo grave, irregular, que parecía recorrer los vagones desde abajo. «Está ajustándose», susurró Marcos. «Siempre lo hace al despertar». Elena apoyó la espalda contra la pared fría. «Dime qué es eso. Ahora». Marcos cerró los ojos un segundo, como si eligiera cuidadosamente las palabras. El tren transportaba un prototipo. Un sistema diseñado para almacenar conciencia humana. No recuerdos sueltos. Personas completas. Elena negó con la cabeza. «Eso es imposible». «Lo era», dijo él. «Hasta que dejó de serlo». Marcos explicó que el proyecto había sido financiado de forma clandestina, usando el tren como medio de traslado. Una falla, un sabotaje, nadie lo sabía con certeza. El descarrilamiento fue encubierto. Los vagones visibles quedaron allí como distracción. Los enterrados, con la carga intacta, fueron olvidados a propósito. «¿Y por qué sigue activo?», preguntó Elena. «Porque no sabe detenerse», respondió Marcos. «¿Y por qué sigue buscando?». Un golpe sacudió el pasadizo. Polvo cayó del techo. Elena gritó ahogado. Marcos la sujetó del brazo con fuerza. «No hagas ruido. Detecta vibraciones». El murmullo se intensificó, y por un instante Elena creyó escuchar palabras dentro de ese sonido. No claras, pero cargadas de emoción. Tristeza. Miedo. Una soledad abrumadora que le oprimió el pecho. «¿Lo oyes?», susurró ella. Marcos la miró, sorprendido. «No tan claro como tú». Eso la heló. «¿Qué quieres decir?». «Que no todos reaccionan igual», respondió. «Por eso te dije que el tren elige». Elena recordó lo que él había dicho antes, sobre personas que habían perdido algo. Sintió una presión detrás de los ojos. «Julián», empezó, pero no pudo terminar la frase. El tren rugió. Algo se desplazó debajo de ellos, pesado, deliberado. Una luz se filtró por una rendija del panel, pulsando al ritmo del sonido. Marcos la miró con urgencia. «Si te está respondiendo así, es porque te reconoce como compatible». «¿Compatible con qué?». «Con la carga», dijo él. «Con las conciencias que quedaron atrapadas». Elena sintió que las piernas le fallaban. «¿Quieres decir que están vivos?». «De alguna forma», respondió Marcos. «Y quieren salir». Un nuevo impacto sacudió el tren. Esta vez, una voz emergió con claridad del murmullo. Elena se llevó las manos a la boca cuando la reconoció. Era Julián. No pronunciaba palabras completas, pero el tono, el ritmo, esa forma particular de arrastrar el sonido al final, era él. No había duda. El mundo de Elena se fracturó en ese instante. «No», susurró, negando con la cabeza. «Eso no es real». Marcos la sostuvo antes de que se desplomara. «Lo siento. No sabía que sería así de específico».
Las luces parpadearon violentamente. El tren entero parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose. El murmullo se convirtió en un coro de voces superpuestas, algunas desesperadas, otras suplicantes. Está despertando por completo, dijo Marcos. Y ahora sabe que estás aquí. Elena sintió una mezcla de terror y una esperanza peligrosa. Si Julián estaba allí, si una parte de él seguía existiendo, ¿podía dejarlo? ¿Qué quiere de mí?, preguntó, con la voz rota. Marcos dudó solo un segundo. Que lo ayudes a abrirse. Y que te quedes. El tren emitió un sonido profundo, casi satisfecho. El pasadizo se estremeció. Elena cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Sabía que esa decisión no solo cambiaría su vida. Podía condenarla. Elena no respondió de inmediato. El nombre de Julián seguía resonando en su cabeza como un eco imposible. Cada vez que el tren vibraba, la sensación se intensificaba, como si algo dentro de ella hubiera sido sintonizado a la fuerza. Abrió los ojos y miró a Marcos. Su rostro ya no mostraba urgencia, sino una preocupación más profunda, casi culpable. Si te quedas, dijo él con cuidado, no hay garantía de que puedas salir igual. ¿Salir de dónde?, preguntó Elena con amargura. ¿De aquí o de mí? Marcos no contestó. El tren volvió a emitir ese murmullo coral, y por un instante Elena sintió que las voces no venían de abajo, sino de las paredes mismas, como si el metal recordara. Se soltó del brazo de Marcos y avanzó hacia el panel. Él intentó detenerla, pero se detuvo al ver su expresión. No era pánico lo que la impulsaba, sino una determinación silenciosa. Llévame, dijo ella. Quiero verlos. Marcos negó lentamente. No es tan simple. El acceso principal está sellado. Solo se abre durante picos de actividad, como ahora. Y aún así, no todos pueden entrar. Pero yo sí, dijo Elena. No como una pregunta, sino como una certeza. El tren respondió con una vibración más suave, casi aprobatoria. Marco cerró los ojos un segundo. Sí, admitió. Tú sí. Regresaron al interior del vagón cuando las luces se estabilizaron en un resplandor constante. El aire estaba más cálido, cargado de electricidad estática. Elena sintió un hormigueo en la piel, como si el tren la reconociera físicamente. Caminaron hasta el vagón trasero, donde la trampilla seguía cerrada. Marcos introdujo una secuencia en un pequeño panel oculto. Elena observó, consciente de que ese conocimiento no debía existir. El metal se deslizó con un sonido grave, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Desde abajo subía una luz pulsante, blanca y azulada. Y voces. Ahora no eran murmullos. Eran susurros claros, superpuestos, llenos de emoción contenida. Elena dio el primer paso sin pensarlo. Cada peldaño parecía vibrar bajo sus pies. A medida que descendía, las voces se organizaban, como si supieran que ella se acercaba. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era algo más peligroso. Llegaron a una cámara amplia, enterrada bajo las vías. Allí, entre cables gruesos y estructuras metálicas curvas, había módulos transparentes alineados como cápsulas. Dentro de ellos, luces suaves delineaban siluetas humanas apenas visibles. Elena se quedó sin aliento. No están muertos, susurró. No, confirmó Marcos. Pero tampoco están completos. Están suspendidos. Elena se acercó a una de las cápsulas. Al apoyar la mano sobre la superficie, una oleada de recuerdos ajenos la atravesó. Risas, llanto, despedidas abruptas. Se llevó la mano al pecho, mareada. Eso no debería pasar, dijo Marcos, alarmado. La interfaz no está activa. Para mí sí, respondió ella. Una de las cápsulas comenzó a brillar con más intensidad. Elena supo, antes de ver el rostro con claridad, que era Julián. Su figura era borrosa, como un reflejo en agua, pero inconfundible. Estoy aquí, murmuró Elena, con lágrimas corriéndole por las mejillas.
La luz se intensificó. El tren entero respondió, como si aquella frase hubiera sido una llave. Marcos retrocedió. Elena, escúchame. Si estableces un vínculo completo, el sistema intentará transferir. ¿Transferir qué? Conciencia, dijo él. ¿La tuya o la suya? O una mezcla. Elena no apartó la mirada de la cápsula. ¿Quieres decir que podría traerlo de vuelta? De algún modo, respondió Marcos. Pero no sería como antes. Y algo tendría que ocupar su lugar aquí. El silencio se volvió pesado. Elena entendió la implicación con una claridad devastadora. El tren no solo almacenaba. Intercambiaba. Equilibraba pérdidas. Las voces aumentaron, llenando la cámara con una súplica colectiva. Elena sintió cómo tiraban de ella, no físicamente, sino emocionalmente. Cada cápsula contenía una historia interrumpida. Personas arrancadas de la vida sin cierre. Ellos también quieren salir, dijo ella. Y no pueden todos, respondió Marcos. El sistema no fue diseñado para eso. Fue diseñado para conservar. Para estudiar. Elena cerró los ojos. Vio el rostro de Julián como lo había visto la última vez, en el hospital, pálido, inmóvil. Recordó la promesa que se había hecho, seguir viviendo, aunque doliera. Abrió los ojos de nuevo. Si me quedo, preguntó, ¿qué pasa con ellos? Marcos tragó saliva. El sistema se estabilizaría. Tendría un ancla. Tú. ¿Y tú? Yo, seguiría vigilando, dijo él. Como hasta ahora. Elena rió suavemente, sin humor. No. Eso no es suficiente. Se volvió hacia las cápsulas. Apoyó ambas manos sobre la de Julián. El tren vibró con fuerza, pero no de amenaza. De expectativa. No puedo elegir solo por mí, dijo en voz alta. Si esto va a cambiar mi vida, también tiene que cambiar algo más. Marcos la miró con horror creciente. ¿Qué estás haciendo? Elena respiró hondo. Sintió como el sistema respondía a su intención, como los límites comenzaban a ceder. Estoy negociando. Las luces se intensificaron hasta casi cegar. El tren emitió un sonido largo, profundo, como un lamento antiguo. Escúchenme, dijo Elena, con la voz firme pese a las lágrimas. No puedo liberarlos a todos. Pero puedo asegurarme de que no estén solos. De que no los olviden. De que esto no vuelva a enterrarse. El sistema respondió con una vibración distinta, irregular. Marcos cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. Elena, si cruzas ese umbral. No lo cruzo, interrumpió ella. Lo cambio. Una de las cápsulas se apagó lentamente. No la de Julián. Otra. Luego otra más. Las voces se reorganizaron, menos caóticas, más serenas. El tren parecía adaptarse, reconfigurarse. Elena sintió un dolor agudo en el pecho, seguido de una calma extraña. Supo, sin que nadie se lo explicara, que algo dentro de ella había quedado conectado para siempre. Marcos la miró, atónito. ¿Qué hiciste? Elena se giró hacia él, exhausta pero serena. Elegí vivir. Pero no escapar. El tren se aquietó. Las luces se atenuaron hasta un brillo estable. Las voces se convirtieron en un murmullo lejano, casi reconfortante. Elena sabía que nada volvería a ser igual. Ni para ella. Ni para el tren. El silencio que siguió no fue vacío. Era un silencio lleno, denso, como el que queda después de una confesión irreversible. Elena se sentó en el suelo de la cámara subterránea, con la espalda apoyada en una de las estructuras metálicas. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente extrañamente clara. El tren ya no vibraba de forma errática. Ahora lo hacía con un pulso lento y constante, como un corazón que ha encontrado su ritmo. Marcos permanecía de pie, observándola como si no supiera si estaba frente a una mujer o a algo distinto. «Te conectaste», dijo al fin.
No era una acusación, sino una constatación. Elena asintió. No del todo. Pero lo suficiente. Se levantó con cuidado y caminó entre las cápsulas. Algunas estaban apagadas, otras mantenían un brillo suave. Las voces ya no suplicaban. Murmuraban. Fragmentos de pensamientos, recuerdos sueltos, emociones que no buscaban escapar, sino ser reconocidas. ¿Qué sienten ahora?, preguntó Marcos. Elena cerró los ojos. Durante un segundo, el mundo se abrió ante ella como una red invisible. Paz, respondió. Confusión. Y alivio. Marcos negó con la cabeza, incrédulo. Esto no es posible. El sistema no fue diseñado para empatía. Solo para contención. Los sistemas aprenden, dijo Elena. Especialmente cuando se enfrentan a algo que no pueden cuantificar. Sintió un tirón suave en el pecho. No dolor, sino una llamada. Abrió los ojos y se detuvo frente a la cápsula de Julián. Su luz era más estable que antes. No intentaba salir. No pedía nada. ¿Está consciente?, preguntó Marcos. Sí, dijo Elena con una sonrisa triste. Pero entiende. Sabe que este no es su lugar. Marcos tragó saliva. ¿Y tú? Elena apoyó la frente en el cristal frío. Yo tampoco lo sé del todo. Pero ahora puedo oírlos. Puedo asegurarme de que no se conviertan en ruido. Subieron de nuevo al tren. El interior parecía distinto, aunque nada visible hubiera cambiado. El aire se sentía menos hostil, casi atento. Las luces ocultas se encendían suavemente a su paso, sin parpadeos. Durante días, Elena permaneció allí. Aprendió a distinguir las variaciones del pulso del tren, a interpretar cuando una voz necesitaba atención y cuando solo quería ser recordada. No era una tarea sencilla. Cada conexión dejaba un eco dentro de ella, pero ya no la desgarraba como antes. El dolor había encontrado un propósito. Marcos iba y venía, trayendo comida, información, vigilando que nadie se acercara demasiado. No puedo quedarme mucho tiempo, le dijo una noche. Si descubren esto. No lo harán, respondió Elena con calma. El tren ya no quiere ser encontrado. Como si confirmara sus palabras, una tormenta eléctrica cayó esa misma noche, aislando por completo la zona. Los caminos se volvieron intransitables y las señales se perdieron. El mundo exterior se alejaba, pero Elena no sintió pánico. Por primera vez desde la muerte de Julián, no se sentía a la deriva. Una madrugada, mientras caminaba por el vagón central, escuchó su nombre. No en voz alta, sino dentro. Se detuvo, apoyándose en una pared. «Te escucho», susurró. No fue Julián quien respondió. Fue el tren. No con palabras, sino con una sensación clara, una imagen, puertas abiertas, vías reparadas, movimiento. ¿Quieres irte?, preguntó Elena, sorprendida. El pulso se aceleró levemente. La respuesta no era un sí ni un no. Era una posibilidad. Marcos regresó ese día con el rostro tenso. Han reactivado el proyecto, dijo sin rodeos. Alguien ha empezado a hacer preguntas. Elena asintió. Lo sabía. Si vienen aquí y ven lo que eres capaz de hacer, Marcos no terminó la frase. Entonces tengo que decidir antes de que decidan por mí, respondió ella. Esa noche bajó sola a la cámara. Se detuvo frente a las cápsulas restantes. Sintió el peso de cada conciencia, no como una carga, sino como una responsabilidad compartida. No puedo liberarlos a todos, dijo en voz baja. Pero puedo darles algo mejor que este encierro. El tren respondió con una vibración profunda. Elena comprendió. No se trataba de abrir las cápsulas, sino de moverlas. De llevarlas. A la mañana siguiente, las vías que llevaban décadas oxidadas comenzaron a crujir. El metal se tensó, las ruedas se alinearon lentamente, como despertando de un sueño largo. Marcos observó, horrorizado y fascinado. Elena, ¿qué estás haciendo?
Ella lo miró con una serenidad nueva. Lo que siempre debió hacer. Seguir adelante. El tren exhaló un sonido largo, casi un suspiro. Por primera vez en décadas, estaba listo para moverse. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa, como si el mundo quisiera ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Elena permanecía de pie en el vagón delantero, con la mano apoyada en el metal frío del panel de control improvisado. No necesitaba botones ni palancas. El tren respondía a ella de otra manera, más profunda, más íntima. Marcos estaba a unos metros, en silencio. Había pasado la noche sin dormir, observando cómo las señales antiguas se encendían una a lo largo de la vía, como un camino de luces guiando algo que había sido olvidado demasiado tiempo. Si cruzas ese punto, dijo él finalmente, ya no habrá marcha atrás. Elena asintió despacio. Nunca la hubo. El tren emitió un pulso firme. Las cápsulas, enterradas bajo las vías, comenzaron a estabilizarse en un nuevo patrón. Las voces ya no estaban fragmentadas. Eran suaves, coherentes, como pensamientos compartidos. No pedían ser liberadas. Pedían avanzar. Elena cerró los ojos y pensó en Julián. No como una pérdida, sino como una presencia que la había llevado hasta allí. Sintió su calma, su aceptación. No había reproche. Solo gratitud. Esto no es volver atrás, murmuró. Es continuar. El tren se puso en movimiento con un crujido largo y profundo. No fue un arranque violento, sino cuidadoso, como si probara cada centímetro del camino. Las ruedas giraron, desprendiendo capas de óxido acumulado durante décadas. La tierra vibró. El bosque guardó silencio. A lo lejos, un vehículo se detuvo bruscamente. Luces se encendieron entre los árboles. Voces humanas, confusas, sorprendidas. Marcos miró hacia allí, luego a Elena. «Vienen», dijo. Elena no se giró. «Ya es tarde». El tren avanzó lentamente, internándose en la vía antigua que desaparecía entre la niebla. Los sistemas ocultos redistribuían la carga, ajustando energía, preservando conciencias. Elena sentía cada transición como una marea suave atravesándola. No la consumía. La acompañaba. ¿Y tú?, preguntó Marcos, alzando la voz sobre el ruido creciente. ¿Qué pasará contigo? Elena lo miró por última vez. Sus ojos no mostraban tristeza, sino una certeza tranquila. No me voy, dijo. Pero tampoco me quedo como antes. El tren aceleró ligeramente. Marcos dio un paso atrás, comprendiendo al fin que ese viaje no era para él. La niebla se cerró entre ellos, y la figura de Elena se difuminó tras el reflejo del metal en movimiento. Dentro del tren, el tiempo se volvió extraño. Los paisajes pasaban lentos, irreconocibles. Elena caminaba entre vagones mientras las voces se aquietaban, encontrando un equilibrio nuevo. No eran cuerpos atrapados. Eran memorias en tránsito. A medida que avanzaban, algunas luces se apagaban suavemente. Cápsulas que se cerraban para siempre, no por pérdida, sino por resolución. Cada cierre era un adiós sin dolor. Elena se detuvo frente a la última luz encendida. La de Julián. No habló. No fue necesario. La luz parpadeó una vez y se apagó, dejando una sensación de plenitud serena. El tren siguió avanzando hasta que las vías se disolvieron en un terreno que ya no pertenecía a ningún mapa. Allí, el pulso disminuyó poco a poco. Las voces se fundieron en un silencio cálido. Cuando todo se detuvo, Elena se sentó junto a una ventana. Afuera no había bosque ni ciudad. Solo una extensión blanca, tranquila, sin bordes definidos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía vacío. Días después, las autoridades encontraron las vías oxidadas terminando abruptamente en medio del monte. El tren había desaparecido. No hubo registros, ni restos, ni explicaciones oficiales. Solo Marcos, que regresó una vez más al lugar, juró sentir una vibración suave bajo sus pies, como un latido lejano. Y a veces,
Cuando el mundo se vuelve demasiado silencioso, algunas personas dicen escuchar un tren que no figura en ningún horario. Un tren que no transporta cuerpos, sino despedidas completas.